Buenas tardes a todos y gracias por asistir a esta nueva sesión de formación del Colegio de Alicante, Farmacéuticos de Alicante. Y la verdad es que hoy tengo el placer de tener con nosotros a un gran amigo mío, que es el doctor José Luis Marco Garballo, del Servicio de Farmacia del Hospital Francés de Borja, que además es director del programa de farmacovigilancia de la Comunidad Valenciana. Y nos va a hablar de farmacovigilancia. Yo creo que es esa parte de la farmacia que está menos olvidada y sin embargo, que tan importante es para la detección de efectos adversos que no han salido en ensayos clínicos y que sin embargo están presentes y que conviene identificar. Y más ahora de nuevo con la vacuna que aparece, que no ha habido tiempo de hacer un seguimiento a largo plazo y que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Bueno, José Luis, pues tienes por delante una hora o el tiempo que consideres necesario para engancharnos como estás enganchado tú a esta parte de la farmacia, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Andrés, para mí es un placer estar hoy aquí con todos vosotros. En primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante que me haya invitado y especialmente a Andrés, que es el vocal de hospitales. Bueno, yo soy de Alicante, vivo en Denia, soy de Petrer, entonces un poco esto es para mí volver a casa, es siempre una alegría. El Colegio de Alicante fue mi primer colegio profesional y como decía Baltasar Gracián, el primer amor nunca se olvida y eso es así. Bueno, pues hoy hace una tarde preciosa. Casi me sabe mal decir que para perderla hablando de farmacovigilancia. Y es que, como bien ha dicho Andrés, la farmacovigilancia es un tema que está ahí desde los años 70, es un tema para algunos apasionante, pero para la mayoría un poquito, no sé, repetitivo, casi obsoleto. Parece como que no está vinculado con la novedad, con lo último. No obstante, mi objetivo hoy es traer la farmacovigilancia y vincularla al uso seguro de los medicamentos, que es una parte del uso seguro de los medicamentos, y un poco ponerla en actualidad e intentar motivar a todo el colectivo farmacéutico para que participemos todos activamente en este gran objetivo, que es el de garantizar la seguridad de los medicamentos en la población a la que damos asistencia farmacéutica, y espero conseguirlo durante la próxima horita. Vamos a empezar ya, si no hay ningún inconveniente. Comienzo, Andrés. Bien, hablar de farmacovigilancia, obligatoriamente tenemos que empezar citando el caso de la talidomida. Todos sabemos, los demás edades, incluso lo podemos recordar, el famoso caso de la talidomida, que fue un desastre a nivel europeo y norteamericano fundamentalmente. Este medicamento que se administraba a las mujeres durante su embarazo, precisamente para combatir las náuseas y los vómitos que se producían durante el embarazo, precisamente era un medicamento teratogénico que produjo una serie de nacimientos. En Europa se calculan que unos 4.000, afectados los niños de una enfermedad que se conoce como focomelia. Aquí tenemos en la diapositiva a Alison Leiper. Alison Leiper nació el mismo año que yo. Yo hubiera podido ser un niño de la talidomida, tuve suerte y no fue así. Ella no, ella nació con focomelia. Se llama focomelia esta enfermedad porque parecen como foquitas con los brazos pegados con las manos pegadas al cuerpo o piernecitas pequeñas. Bueno, el tema del desastre de la talidomida motivó que a partir de ese momento se exigiera a la industria farmacéutica ensayos de teratogenicidad en los medicamentos que ponían en el mercado. Los profesionales de la salud solemos pensar que el desastre de la talidomida es parte de la historia de la medicina, que eso no ocurrió y que posiblemente no volverá a ocurrir nunca más. Nada más lejos de la realidad. En estos momentos estamos viviendo el desastre del ácido valproico. Aquí tenemos también una foto concretamente de un joven que afectado por que su madre tomó ácido valproico durante el embarazo, y vemos aquí las terribles consecuencias. Luego, más adelante lo iremos comentando. El desastre del ácido valproico es de una magnitud incluso muy superior a lo que ocurrió con la talidomida. Con la talidomida existía por lo menos una excusa
en el mundo asistencial y científico, y es que hasta el momento nadie se había planteado los posibles riesgos teratogénicos de la medicación, con lo cual pues la gente tomaba la medicación durante el embarazo sin ningún tipo de pudor. Tantos años después, cuando ya sabemos y se obliga a hacer pruebas de seguridad de los medicamentos durante el embarazo, que haya ocurrido en la próspera Europa lo que ha pasado con el ácido valproico, tiene difícil comprensión. Vamos a empezar un poquito la charla de forma light. Recordaros que a partir del desastre de la talidomida, años 70, años 80, en los años 80 empieza en España el programa de farmacovigilancia con la tarjeta amarilla. Todos la conocéis. En estos momentos todos los profesionales de la salud, incluso los ciudadanos, podemos notificar reacciones adversas a los medicamentos, y esto hacerlo de una forma muy sencilla, concretamente entrando en la dirección web que tenéis aquí, www.notificarram.es. Cuando entramos en esta página web, nos aparece un mapa de España, picamos en la Comunidad Valenciana, que es donde estamos nosotros, y a partir de ahí seguimos lo que el programa nos va diciendo y vamos completando los campos del caso que queremos notificar, y ya está. Y esa es nuestra participación en el programa de farmacovigilancia. Aquí tenemos los datos. ¿Qué se hace con esa información cuando notificamos, un profesional, un ciudadano, notifica un caso, una sospecha? Porque aquí, fijaros, siempre cuando hablemos de RAM, siempre se pone delante una S. Ese RAM quiere decir que es sospecha de reacción adversa. Nadie nos pide que garanticemos que esa reacción adversa tiene una relación causal con el posible origen. O sea, nosotros notificamos sospechas de reacciones adversas. ¿Dónde van a parar estas notificaciones que hacemos? Bueno, pues esas notificaciones van al Centro Autonómico de Farmacovigilancia, que en nuestro caso está en Valencia. Allí hay 2 técnicos que trabajan en este centro autonómico. En este momento los 2 técnicos son médicos, pero el coordinador y el director somos farmacéuticos. Y estos técnicos son los que revisan el caso que se ha notificado por parte del profesional o del ciudadano, y con la información ya depurada y comprobada la introducen en la base de datos FEDRA, que es la base de datos nacional estatal del Estado español, donde se meten todas las notificaciones de reacciones adversas que han llegado al centro autonómico. Bien, aquí tenemos datos de los últimos 10 años, de cómo han ido aumentando desde el año 2010 las notificaciones de reacciones adversas hasta el año 2019. Vemos la línea verde, que son las notificaciones realizadas por la industria farmacéutica, y en la línea roja son las notificaciones que se han realizado por parte de los profesionales de la salud. Como vemos, la industria farmacéutica a partir del año 2017 se ha motivado especialmente, ha incrementado el número de notificaciones. Esto en parte es por normativa europea y por un interés de las autoridades sanitarias en obligar a que los propios laboratorios farmacéuticos colaboren de una forma más activa en la notificación de las reacciones adversas vinculadas con sus productos, y así lo están haciendo. Y de hecho, todas las grandes empresas farmacéuticas han creado departamentos de farmacovigilancia dentro de su estructura y que trabajan muy activamente para que todo lo que ocurre vinculado con sus medicamentos sea conocido. En cuanto al perfil del profesional notificador de estas notificaciones de reacciones adversas o sospechas, pues tenemos que los médicos, en este caso, en los últimos, en el año 2019 ha habido 9.000 notificaciones realizadas por médicos y 3.000 realizadas por farmacéuticos. Las 3.000 notificaciones de los farmacéuticos, si comparamos la población de médicos y de farmacéuticos que existe en el Estado español, evidentemente también se ve que los farmacéuticos participamos de una forma muy activa en la notificación de reacciones adversas a los medicamentos. En cuanto al origen de la notificación, vemos, por ejemplo, en este caso, desde el 2015 al 2019, que desde los hospitales se han notificado 28.000 reacciones adversas y de atención primaria 40.000. Hay que destacar que las reacciones adversas notificadas desde los hospitales suelen ser las más graves y son precisamente las que más le interesa al sistema de farmacovigilancia, al programa de farmacovigilancia. Estas reacciones extrañas, graves, no previstas, que no han podido ser conocidas durante los ensayos clínicos. Bien, ya hemos notificado. ¿Qué pasa con esa información? Esa información se agrega toda en la base de datos FEDRA,
¿Y qué nos da FEDRA a nosotros a cambio? Bueno, pues si nos metemos en la página web de la Agencia Española del Medicamento, concretamente entramos en el apartado de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano y nos sale este icono que tenemos aquí, le picamos al icono y ahí podemos poner, por ejemplo, en este caso hemos puesto paracetamol, podemos poner cualquier medicamento que esté en el mercado, eso lo puede hacer cualquier usuario, ponemos paracetamol y esta aplicación nos va a decir cuántas notificaciones de reacciones adversas hay recogidas en toda la base de datos FEDRA referente a ese medicamento. Hay dos inconvenientes de esta información. Primero, que no se puede acotar por fechas, es decir, nos da información del total de notificaciones adversas con respecto a un órgano o reacción adversa concreta vinculado con ese medicamento. Por ejemplo, dice trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, hay 900 notificaciones en la base de datos FEDRA. Lo que tampoco nos dice el sistema es cuántos pacientes han estado expuestos a la toma de paracetamol. Eso le hace perder mucho interés. Bien, en España la farmacovigilancia está regulada por un decreto bastante reciente, es del año 2013, es el Real Decreto 577 del 2013. Y lo que sí que tiene este Real Decreto, particularmente en mi opinión al respecto, es que es un Real Decreto que está muy bien redactado, o sea, el legislador ha estado fino y sabía muy bien lo que estaba haciendo. La principal variación que ha aportado este Real Decreto con respecto a lo que había anteriormente es que la definición de reacción adversa, que cuando empezó el programa de farmacovigilancia se entendía como una reacción negativa, adversa, a un medicamento, cuando ese medicamento se había utilizado en el paciente correcto, a la dosis correcta, de la forma correcta, se había administrado correctamente y aún así aparecía un evento negativo, un evento adverso. Esa fue la primera definición de reacción adversa a un medicamento que ha cambiado con la promulgación de este Real Decreto 577 del año 2013. Este Real Decreto también nos habla de que el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano es una estructura descentralizada coordinada por la Agencia Española del Medicamento. Es decir, no es una cosa de la Agencia Española del Medicamento, está descentralizado y eso sí, está coordinado por la Agencia Española del Medicamento. Aquí tenemos los 4 actores que constituyen lo que es el Sistema Español de Farmacovigilancia. Tenemos la Agencia Española del Medicamento como coordinador, las comunidades autónomas con capacidades propias muy importantes, los propios ciudadanos que defienden sus propios intereses, porque estamos hablando, al fin y al cabo, de su seguridad, de nuestra seguridad, porque nosotros también somos ciudadanos, y de los profesionales de la salud, en los cuales también nos incluimos porque somos profesionales de la salud. En este Real Decreto se define como reacción adversa a un medicamento cualquier acción nociva no intencionada a un medicamento. Es decir, se incluyen los errores de medicación siempre y cuando no hayan sido intencionados. Es decir, por fin la farmacovigilancia amplía su espectro de actividad y da cobertura a todas las posibilidades de eventos adversos vinculados con el uso de un medicamento, incluido su mal uso, que se administre en el paciente inadecuado, que se dé la dosis incorrecta, por desconocimiento o por error. Es decir, todo ya cabe en lo que es el nuevo concepto de la farmacovigilancia y este concepto nuevo sí que nos interesa mucho a los profesionales de la salud. El Real Decreto también habla de cuáles son las funciones de las comunidades autónomas y dice que las comunidades autónomas tienen la obligación de estar continuamente buscando nuevos sistemas para detectar y para conocer los perfiles tanto de seguridad como de efectividad de los medicamentos que tenemos a nuestra disposición en el mercado farmacéutico. A los profesionales de la salud nos pide y nos obliga a que notifiquemos cualquier reacción adversa de la cual hayamos tenido conocimiento. Es obligatorio. Concretamente, dentro del mundo de los medicamentos que están disponibles en el mercado español, el Real Decreto establece, que el Sistema Español de Farmacovigilancia así lo quiere, que aquellos medicamentos que han entrado últimamente, que son de tipo biológico o que, bueno, pues se han incorporado recientemente al mercado, lleven un distintivo, que es un triángulo negro invertido, como el que tenemos aquí, para indicar a los profesionales de la salud
que ese medicamento es de especial interés para el programa de farmacovigilancia. Es decir, las reacciones adversas vinculadas con los medicamentos que lleven este triángulo invertido son especialmente importantes y especialmente de interés. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esto? Por ejemplo, aquí tenemos cómo ha respondido la industria farmacéutica. Nos fijemos aquí como, por ejemplo, en el enciplava, donde sí se ha puesto el triángulo negro que obliga a la legislación, pero también se ha puesto un triangulito azul que encaja con la V, que parece otro triángulo, de tal manera que hace que se confunda el triángulo que indica que es un medicamento de especial interés con el propio logotipo de la caja. Y aquí tenemos el Xarelto, por ejemplo, o el Ofev. Aquí tenemos el triángulo negro, pero está confundido o junto con un dibujo de triángulos también que hace, bueno, evidentemente la industria farmacéutica hemos comentado que está muy involucrada con el tema de la farmacovigilancia, tiene departamentos específicos que trabajan en este ámbito, pero luego también tiene otros departamentos que trabajan en el ámbito comercial. Y evidentemente, pues estos, digamos, departamentos pues intentan evitar en lo posible que su medicamento sea identificado con algo de riesgo que pueda disminuir sus posibilidades de utilización. Bien, en el año 2017, también prácticamente ayer, la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento, lanza sus guidelines, sus guías de buenas prácticas en farmacovigilancia. Son unas guías muy completas, muy exhaustivas, y concretamente vamos a llamar la atención sobre algunos aspectos que tocan estas guías de buenas prácticas en farmacovigilancia. Definen unas situaciones como especiales y concretamente definen la situación especial vinculada con el embarazo. Y en este sentido, debemos de empezar a pensar que toda mujer en edad reproductiva es susceptible de sufrir riesgos específicos vinculados con su condición. Es decir, no solamente estamos hablando ya del uso de medicamentos en mujeres embarazadas, sino debemos entender que una mujer que está en edad fértil, que está en edad reproductiva, pudiera ocurrir que tomara un medicamento y que a continuación se quedara embarazada. Se estima que el 50% de los embarazos son no planificados, es decir, que muchas mujeres que se quedan embarazadas no lo han pretendido o eran desconocedores de esa posibilidad. De tal manera que cuando se diagnostica el embarazo, pueden haber estado tomando hasta un mes y medio una medicación que puede resultar dañina o perjudicial para el nasciturus o para el posible recién nacido. Fijaros esta nueva consideración de lo que es la situación de una edad determinada de las mujeres concretamente, que nos hace cambiar el perfil de cómo actuar ante la toma de ciertos medicamentos con un potencial teratogénico. Otras situaciones especiales como el abuso, el mal uso, los errores de medicación, el riesgo ocupacional de exposición a ciertos medicamentos, y luego también nos cita la falta de efecto terapéutico. La falta de efecto terapéutico como una condición especial. Claro, en este caso dice, por ejemplo, las vacunas. Pues sí, nos va a interesar mucho cuando un niño ha sido vacunado de sarampión y sin embargo padece sarampión. Eso es una pérdida de eficacia. Pero también nos importa mucho cuando uno está tomando una medicación que no está siendo efectiva y esa falta de efectividad es más importante que otro grupo de medicamentos del mismo tipo que a lo mejor no la tienen. Es decir, estamos hablando ya de estudios o de datos de efectividad relativa entre medicamentos que sirven para lo mismo. Bien, a partir de ahora vamos a meternos en un mundo escabroso, pero de los que estéis durmiendo os despertéis, porque vamos a traer datos muy, muy importantes y muy alarmantes. Y yo voy a enfocar la exposición siempre teniendo en cuenta tres factores importantes. El tiempo. ¿Cuándo ocurren las cosas? ¿Qué acciones se toman por parte de la administración o de los órganos con respecto a lo que ocurre? Y luego, ¿cuál es la toma de decisiones si es que se toman decisiones? Y aquí tenemos una F con una V de Victoria de farmacovigilancia efectiva. La farmacovigilancia efectiva es aquella que toma conocimiento, genera conocimiento y toma decisiones para evitar aquello malo que se ha producido. Y esa es la farmacovigilancia integral, proactiva, que nos interesa, aquella que acaba
convirtiéndose en toma de decisiones. Fijaros, pues desde que se empezó el programa de farmacovigilancia en España se han retirado muchísimos medicamentos del mercado, el 5-feno, el Dorxicam, por ejemplo, aquí tenemos una lista de brotidina, la brotidina, un anti-H2 que entró en el mercado y salió rápidamente. El 50% de los medicamentos que se han retirado del mercado ha sido el 50% por problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque la hepatotoxicidad es muy llamativa, aparece en un contexto que no tiene que ver nada con la patología de base del paciente, pero el otro 50% es mucho más difícil de detectar porque afecta a órganos y sentidos que a lo mejor se confunden con síntomas o signos propios de la enfermedad o de la persona en su vida cotidiana, y eso es más complicado. Por eso, si un medicamento que lo quiere tener mal, lo que tiene que tener son efectos hepatotóxicos, porque esos son los que más rápidamente se detectan y suelen ser el motivo de la retirada del mercado. Bien, aquí os aviso, les advertimos que la siguiente información puede herir la sensibilidad del espectador. No traigo una ponencia cómoda, traigo una ponencia, una presentación donde quiero plasmar mi implicación con el problema de la farmacovigilancia y de la seguridad de los medicamentos. Los medicamentos que tenemos en el mercado son muy buenos, son muy efectivos, son muy caros, pero tienen zonas de riesgo también muy importante y es a la que vamos a referirnos y es la que es objeto de la farmacovigilancia. Y bien, empezamos con esta noticia. Es una noticia del año 1998. Nos encontramos en aquel año que muere Antonio Herrero. Antonio Herrero era el periodista estrella del país. Era el periodista de la cadena COPE. Y bueno, Antonio Herrero fallece haciendo submarinismo en Málaga tras la ingesta de un medicamento. Ese medicamento parece ser que fue el Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer es un antiácido, sigue siendo, estoy utilizando en el mercado español, es un antiácido que llevaba un componente, realmente el efecto, que es el que ofrecía el efecto antiácido, pero también llevaba ácido acetilsalicílico. Murió Antonio Herrero por una hemorragia digestiva masiva mientras hacía submarinismo y 18 años después, fijaros, por eso digo, vamos a hablar de tiempos, la FDA, la Agencia Norteamericana de Medicamentos y Alimentos, lanza un warning, un aviso diciendo, atención, ojo, con los antiácidos que llevan en su composición ácido acetilsalicílico. Claro, 18 años después de que en España ocurriera lo que ocurrió. Como consecuencia de aquel luctuoso incidente, la fórmula del Alka-Seltzer en España y en Portugal ha cambiado. Ya no llevan ácido acetilsalicílico. Si no me equivoco, en este momento solamente lleva bicarbonato sódico. Se cambió aquí, pero no se cambió en otros países. 18 años después de esto, la FDA se da cuenta de que utilizar un antiácido con ácido acetilsalicílico puede ser peligroso para las personas. Esto nos habla de que los programas de farmacovigilancia, digamos que desde el punto de vista de los tiempos, tienen aspectos que mejorar. Bueno, aquí tenemos otra noticia. En el 2012 muere en México Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es el más prestigioso escritor mexicano de los últimos tiempos, premio Príncipe de Asturias de las Letras. Bueno, pues Carlos Fuentes también falleció por la ingesta de aspirina. Si leemos el aviso de la FDA, donde nos dice, atención, ojo con los medicamentos de tipo aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, recuerda a la población cuáles son los criterios para utilizar gastroprotección. Y bueno, concretamente nos tenemos que felicitar porque hace algunos años las aspirinas, el ácido acetilsalicílico pasa a ser un medicamento de prescripción farmacéutica y sin embargo el gastroprotector o el omeprazol no se podía dar sin receta médica, lo cual era un contrasentido. Creo que en estos momentos el omeprazol ya es un medicamento de prescripción farmacéutica, con lo cual podemos indicar la toma de un ácido acetilsalicílico acompañándola del gastroprotector que va a protegerle de los daños tan tremendos que puede producir este medicamento. En el boletín informativo de farmacoterapéutico de Navarra, aquí tenemos el volumen 24, número 2, lo dedican monográficamente a consideraciones de seguridad sobre los antiinflamatorios no esteroideos.
Bien, en el año 2018, la Agencia Española del Medicamento nos lanza una nota informativa diciendo que las quinolonas y las fluoroquinolonas de administración sistémica tienen un peligro tan importante que requiere ponerlas en restricción de uso a determinadas situaciones. Es decir, que en el 2018 la Agencia Española del Medicamento nos está apercibiendo de que las quinolonas tienen un potencial de riesgo importante cuando el levofloxacino entró en el mercado español en el año 1998, o sea, 20 años después de que entrara el levofloxacino o 40 años después de que entrara el ácido pipermídico en el mercado español, nos damos cuenta de que ese tipo de antibióticos tienen un potencial riesgo muy importante. Vamos a hablar de ácido valproico. El problema del ácido valproico, si queréis profundizar en el tema es muy peliagudo, por eso hacíamos aquella nota de ojo, que la sensibilidad del espectador se puede ver con este tipo de noticias y de hechos. En el año 2014, la Agencia Española del Medicamento lanza una nota diciendo que se observa que se está utilizando ácido valproico en mujeres embarazadas. Recuerda que es un medicamento que tiene un potencial teratogénico importante y avisa a navegantes, atención, que el ácido valproico tiene esteраtógeno. En el 2018 vuelve a lanzar otra alerta y esta ya sí más contundente. Y avisa diciendo, dice, los resultados de estos estudios indican que las medidas adoptadas, o sea, la nota de 2014, no fueron suficientemente efectivas, concluyéndose que es necesario intensificar las restricciones de uso establecidas anteriormente e introducir nuevas medidas para mejorar la información y el asesoramiento de mujeres. Es decir, estamos reconociendo que desde el 2014 al 2018 hay un conocimiento de que se está utilizando ácido valproico en las mujeres embarazadas, lo cual tiene las consecuencias que tienen, y se reconoce y ahora sí, ahora ya se establece una normativa de tal manera que una mujer embarazada que padece de un síndrome bipolar, pues queda totalmente prohibido que se le administre ácido valproico, y a las epilépticas, a las mujeres embarazadas que sufren de crisis epilépticas, digamos que se deja condicionado la toma de decisiones al médico o a la propia mujer. Y quizás ese sea el kit de la cuestión. Es decir, la mujer embarazada tiene que ser correctamente informada de los riesgos asociados con la toma de cierto medicamento durante su embarazo, y ella también tiene su capacidad para tomar las decisiones que considere oportunas si ha sido previamente bien informada. Concretamente, en el ámbito de catalán, el Butlletí Groc, que es un boletín editado por Institut Català de Farmacologia, tremendamente, si lo leéis lo tenéis disponible en internet, dice: de Paquín el escándalo, no podía callarme. Lo leemos y es tremendo. En el año 2012 en Francia, pues una mujer destapa lo que es actualmente un escándalo, se da cuenta que ha tenido 2 hijos, que ha estado tomando ácido valproico durante sus 2 embarazos, sus 2 hijos están afectados. Ella dice que consultó a los médicos y hubo hasta 3 médicos que le dijeron que no pasaba nada, que el ácido valproico es un medicamento seguro, y a partir de ahí pues está la Asociación de Defensa de las Mujeres que han tomado ácido valproico, ya existe una asociación también en España. Aquí tenemos a mi derecha tenemos el boletín informativo del País Vasco, inciden en lo mismo, y aquí también tenemos el boletín de información farmacoterapéutica de Navarra, editado por farmacéuticos, todos ellos son farmacéuticos si no me equivoco, y también realmente es dramático leer lo que se puede leer en este boletín, que os lo recomiendo. Dice, en Navarra el número de mujeres en edad fértil, es decir, mujeres desde los 14 a los 50 años en tratamiento con valproico, ha pasado de 492 en el año 2014 a 454 en el año 2017. Estamos hablando en los años donde se produjeron las notas de aviso de la Agencia Española del Medicamento. Como vemos, los datos no hablan de que hubiera una disminución del número de mujeres embarazadas, en edad fértil, tratadas con ácido valproico.
Los datos aquí hablan de Inglaterra, 17.000 afectados, Francia, 12.000 afectados. En España no sabemos cuántos niños han nacido con problemas de todo tipo. Bueno, simplemente decir que parece mentira que en la Europa en la que vivimos, en la Europa moderna, todavía puedan ocurrir este tipo de desastres y, en todo caso, recordar que la responsabilidad es compartida por todos los actores que trabajamos en el sistema sanitario. En la Asociación Francesa de Lucha con este problema ha conseguido que en Francia los medicamentos aparezcan con este tipo de indicativos, dice de pacote, dice no utilizar en mujeres en edad de procreación, o en el caso de epilepsia no utilizar en adolescentes, etcétera, etcétera. Estos indicativos, estos logos, estas imágenes aparecen en el cartonaje del medicamento. Y dicen los del Boletín de Navarra, dicen la información por sí sola no genera conocimiento. Y es lo que estamos diciendo. Nosotros podemos notificar las cosas, podemos meterlas en una base de datos, podemos colocarlas en una página web, podemos hacer notas de alerta, pero evidentemente los ciudadanos no se meten en las páginas web de la Agencia Española, no está leyendo las alertas de la FDA. Es decir, aparte de generar información, hay que generar conocimiento, ¿no? Las medidas adoptadas hasta el momento no han sido eficaces, es obvio. Bien, aquí tenemos a la persona que en Francia pues, ha encabezado el movimiento y la asociación para la defensa del tema del ácido valproico. Y tenemos otro tema muy interesante, es el tema del olmesartán. El olmesartán es un medicamento que comparte espectro de actividad con el candesartán, valsartán, losartán, creo que es el otro. Y bueno, y este medicamento tiene una característica especial, que tiene un efecto secundario propio de él, que es una enteropatía grave, Sprue-like, es decir, es una enteropatía que se parece mucho a la celiaquía, produce grandes diarreas, pérdida de peso importante, alteración de las microfibras intestinales, es decir, alteraciones anatómicas del propio sistema digestivo. Es decir, es un efecto grave. Y este efecto es propio del olmesartán y además no está vinculado con el tiempo de ingesta, sino que una persona que lo lleve tomando 1 año o 2 años puede aparecerle este efecto adverso indistintamente del tiempo que lo haya estado tomando. Con lo cual, las personas que lo están tomando en estos momentos de forma crónica no están exentas de poder padecer este grave efecto secundario. Bueno, en Francia, concretamente, este medicamento se dejó de financiar, el sistema público dejó de financiar precisamente por el problema que estamos describiendo. Incluso la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia, en un escrito suyo, sugiere que deje de financiarse también en el sistema español, del Sistema Nacional de Salud. Si lo pensamos un poco, el olmesartán tiene alternativa terapéutica equivalente, valsartán, candesartán, otros, no quiero entrar en más detalles de marcas ni de proveedores, pero es un medicamento que hace lo que hacen otros y tiene una problemática suya especial grave y está ahí. Bueno, pues ese es el tema de la toma de decisiones, que a ver quién le pone el cascabel al gato. Aquí tenemos otro ejemplo también muy llamativo. Por ejemplo, en el año 2011 sale una nota apercibiendo del riesgo del uso del cilostazol. Aquí pone el Plectal, Xtol, y dice más o menos la nota del 2011, dice, bueno, este medicamento que no tiene una efectividad demostrada muy importante, sin embargo tiene graves efectos adversos que aconsejan que su utilización sea muy prudente y muy rigurosa. 2 años después, la agencia vuelve a hacer otra nota en la cual vuelve a insistir que es un medicamento cuyos beneficios son dudosos y los efectos adversos asociados pueden ser muy graves, incluyendo la muerte, y pone ciertas condiciones de uso. No obstante, estas notas, concretamente aquí en el Departamento de Salud de Gandía, hace 2 años tuvimos dos fallecimientos por este medicamento. Yo hablé personalmente con el médico no sabía nada, ni de la nota 1 ni de la nota 2, ni sabía que el medicamento era realmente tan peligroso. Pues el profesional estaba perplejo por lo que le había pasado, evidentemente compungido, y decía, no lo vuelvo a utilizar más. Digo, bueno,
Claro, ese es el problema entre poner la información en un sitio y que luego realmente llegue en forma de conocimiento al actor principal, en este caso de las prescripciones médicas, que son los propios médicos. Bien, el sistema valenciano en estos momentos, el sistema de salud valenciano, está altamente informatizado. Es decir, las prescripciones de atención primaria se hacen a través de un programa informático, de Abucasis. Las prescripciones en los hospitales se hacen a través de varios programas informáticos. Pues uno puede ser Orion Clinic, otros hospitales tienen otros. Pero el caso es que en estos momentos la información de las prescripciones que realizan los médicos las tenemos disponibles a través de nuestras herramientas Business Intelligence, como en este caso en la Comunidad Valenciana es Alumbra. Este sería un modelo un poquito simplificado de la complejidad que supone la gestión de la información en un sistema de salud. O sea, tenemos una serie de programas informáticos de todo tipo, algunos distribuidos, otros centralizados, pero el caso que la eficacia en la gestión de la información se consigue cuando todos esos programas vuelcan en un repositorio común, lo que se llama una data warehouse, y una vez metida esa información ahí, nosotros la podemos gestionar mediante programas de tipo de análisis de datos, como concretamente en la Comunidad Valenciana tenemos Alumbra. Alumbra es un programa que le permite, que podemos utilizar para meternos en la base de datos Data Warehouse, donde está toda la información, y empezar a saber qué es lo que está pasando. Y esa es una novedad de un servicio altamente avanzado tecnológicamente, como sería el caso del Servicio Valenciano de Salud. No todos los servicios autonómicos tienen el mismo nivel de informatización y de mecanización como nosotros, pero nosotros lo tenemos y vamos a intentar aprovecharlo. Bien, en el año 2016, la FDA, nuevamente la FDA, nos vuelve a lanzar un aviso y nos dice, ojo, los anticoagulantes orales de acción directa, los ACOT, posiblemente, y debido a que habían sido manipulados los ensayos clínicos pivotales por una serie de cosas que no vamos a entrar, pero dado las circunstancias en las que se hicieron las comercializaciones, posiblemente, dice la FDA, estemos infravalorando los riesgos asociados a este tipo de medicamentos. Con esta alerta, el Boletín de Farmacoterapéutico de Navarra hizo un monográfico tremendo, muy duro, os lo recomiendo que lo leáis, muy duro, que bueno, pues ha hecho que la industria farmacéutica tome medidas, se proteste, pero realmente es un boletín que te da una cierta certidumbre sobre lo que puede estar ocurriendo con este tipo de nuevos medicamentos como son los anticoagulantes orales de acción directa o ACOT. Bien, en el Departamento de Salud de Gandía, en el que estoy yo, como estamos altamente informatizados y tenemos la capacidad, bueno, pues si la FDA dice que algo puede ocurrir con los anticoagulantes orales ACOT, por lo que sea, vamos a ver qué es lo que ha pasado o lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, bueno, nosotros tenemos las herramientas, tenemos informatizadas todas las prescripciones, tenemos informatizados todos los ingresos hospitalarios, lo tenemos todo codificado utilizando la herramienta de codificación, la CIE 9, la CIE 10 en este caso, y bueno, pues vamos a explotar, vamos a ver qué pacientes o qué personas han estado tomando qué anticoagulante y vamos a ver quiénes han sufrido o no eventos hemorrágicos y de qué tipo. Bien, aquí tenemos un estudio realizado en nuestro Departamento de Salud. Este estudio, nuestra intención es repetirlo continuamente y mantener una alerta continua, una vigilancia continua sobre lo que está ocurriendo en nuestro ámbito asistencial para, evidentemente, tomar medidas cuando algo está ocurriendo de una manera no adecuada. Bien, aquí tenemos los datos, pacientes ingresados con diferentes tipos de hemorragias. Y aquí tenemos las tasas de incidencia. Cuando se hizo este estudio, en el mercado había 3 anticoagulantes orales de acción directa, faltaba uno, faltaba el Edoxaban. Entonces, bueno, aquí tenemos la tasa de incidencia de hemorragias producidas por Apixaban, Dabigatran y Rivaroxaban. Datos del Departamento de Salud de Gandía. Fijaros que la novedad es que no solamente tenemos los datos de las personas que han sufrido hemorragias de diferentes tipos, sino que también tenemos información de toda la población expuesta. Es decir, podemos calcular la tasa de incidencia de cada uno de estos medicamentos y podemos saber cuál de ellos es más peligroso. Esta es una gran novedad, una novedad digamos de última hora. Eso lo podemos hacer prácticamente
en los últimos 2 años. Bien, aquí tenemos los resultados que hemos obtenido. Otro tema muy importante, y también ahí nos vemos involucrados los farmacéuticos comunitarios, y es que, bueno, hemos estudiado los pacientes que han sufrido algún tipo de hemorragia por algún anticoagulante, y lo primero que hay que comprobar es que la dosis que se utilizaba era la adecuada para las características de ese paciente. Sí, por edad, por peso, por función renal, los anticoagulantes orales de acción directa se dosifican. Y evidentemente los datos que tenemos aquí presentes nos están hablando de que se están utilizando de una forma no correcta muchos de los anticoagulantes orales que estamos utilizando en nuestros departamentos de salud. Bien, aquí tenemos, curiosamente, un estudio norteamericano, en la parte de aquí que marca el ratón, que prácticamente ha hecho lo mismo que nosotros en el Departamento de Salud de Gandía, pero con datos de sus bases de datos enormes, llenas de millones de datos. Y vemos que la información parece que es una copia. Este es el medicamento que en nuestro departamento aparece como que tiene mayor tasa de hemorragias, y este es el mismo que aparece en el estudio norteamericano trabajando con bases de datos de cientos de miles de casos. Prácticamente parece una fotocopia lo que se obtiene en un departamento de salud de 160.000 habitantes con lo que se obtiene en Estados Unidos con toda su metodología y sus bases de datos gigantescas. Bueno, aquí simplemente quería un poco explicar cuál es la mecanística que se utiliza para poder realizar este tipo de estudios. Es un poquito compleja, pero es factible perfectamente, es un poco laboriosa, pero se puede hacer. Simplemente es un tema de codificación, de saber trabajar en las bases de datos y ya está. Bien, para acabar con el tema de los anticoagulantes orales, pues un comentario, porque claro, aquí a la hora de tomar decisiones tenemos una información, pero vamos a ver, el medicamento que mayor tasa de hemorragias tiene, vale, parece ser que es el más peligroso, pero estamos hablando de la efectividad. A lo mejor resulta que es el más peligroso, pero es el más efectivo. Entonces, claro, lógicamente, si queremos hacer un estudio completo sobre efectividad y seguridad de un medicamento en nuestro entorno, tenemos que hacer las dos partes. La parte de la seguridad, mirando qué tipo de hemorragias, el número de hemorragias que produce un medicamento que es un anticoagulante, pero también tenemos que ver cuántos pacientes que han tomado anticoagulantes no han sufrido un evento trombótico, un ictus. Es decir, nos hablaría en ese caso de la efectividad del medicamento. Pues eso es lo que hemos hecho. Hemos vuelto a coger toda la población que está tomando anticoagulantes orales y hemos visto cuántas de esas personas ha venido al hospital, ha ingresado porque ha tenido un evento trombótico de cualquier tipo. Y aquí abajo lo tenemos, vemos como el apixaban, el edoxaban, en el periodo de estudio no se ha producido ningún evento trombótico, sin embargo, el edoxaban es el que aparece en esta serie como el que más hemorragias ha tenido. Podríamos estar hablando del medicamento menos seguro, pero a su vez el más efectivo. Claro, ahí ya llegamos al punto clave, que es la toma de decisiones, y eso ya queda a nivel de grupos de expertos, de grupos de profesionales especialistas, que con esta información que genera conocimiento puedan tomar las decisiones y utilizar en cada paciente el medicamento cuyo perfil se ajuste más a la conveniencia de esa persona que va a tomar un anticoagulante. Simplemente deciros, errar es humano, perdonar es divino y denunciar es norteamericano. O sea, en Estados Unidos, cada vez que hay un desaguisado, alguien lo acaba pagando con dólares. Es así, aquí parece que no somos una población más resignada y las denuncias y las demandas son menores que en Estados Unidos, pero en Estados Unidos no se andan con tonterías y las empresas farmacéuticas que cometen digamos, irregularidades, pues lo acaban pagando económicamente. Bueno, la Agencia Europea del Medicamento, ante lo que estamos comentando, y mucha más información que no he podido traer porque el tiempo también es limitado, pues, ¿qué decide hacer? Un comité de estudio de los anticoagulantes orales de acción directa. Pues nada, esto son datos de enero del 2019, esperemos que no pasen 20 años y que dentro de 20 años nos enteremos que realmente hubo un problema con este tipo de medicamentos, como ha pasado con otros como las quinolonas o como ha pasado con los antiácidos con ácido acetilsalicílico.
Bueno, fijaros, esta es una mala noticia. ¿Sí? Hace poquito, hace un par de años, entraron en el mercado unos nuevos medicamentos de una línea terapéutica nueva. Son los llamados anti-JAK, que actúan contra la Janus quinasa, a nivel de la Janus quinasa. Son medicamentos muy interesantes porque son por vía oral, que para utilizar en pacientes con artritis reumatoide o con enfermedad inflamatoria intestinal. La verdad es que este tipo de personas tratadas, que son tratadas en estos momentos con medicamentos intravenosos o subcutáneos, que aparezca este tipo de nueva línea terapéutica, pues era esperanzador. Entonces aparecieron dos, el tofacitinib y el baricitinib, entraron en el mercado, todos nos pusimos muy contentos, y aquí tenemos la FDA que vuelve a avisarnos de que parece ser que hay un riesgo asociado al uso de tofacitinib porque se han detectado casos de tromboembolismo pulmonar en pacientes con los cuales se ha utilizado la dosis alta de tofacitinib. Bueno, pues esta es la situación. Si nos metemos en la base de datos de FEDRA, de la Agencia Española del Medicamento, como hemos comentado antes, podemos entrar, podemos poner tofacitinib y ver que, por ejemplo, embolismo pulmonar se han registrado 2 con tofacitinib y en embolismo y trombosis con el baricitinib ha habido un caso. Bien, pues como estábamos comentando, nosotros en estos momentos, la Comunidad Valenciana, podemos hacer una búsqueda proactiva, mirar, cruzar datos de pacientes, SIPs de pacientes que han recibido tofacitinib o baricitinib y que han sido diagnosticados de tromboembolismo pulmonar, lo cual mayoritariamente ocasiona un ingreso hospitalario. Y concretamente con este sistema proactivo hemos detectado 3 casos con tofacitinib, de los 2 que aparecían en la base de datos nacional, y un caso de baricitinib, que es el caso que aparece en la base de datos nacional. O sea, estamos viendo que nuestro sistema sanitario está perfectamente capacitado en estos momentos para, de una manera proactiva, hacer cruce de información, y cada vez que aparezca una alerta como las que lanza la FDA y posteriormente la Agencia Española del Medicamento, pues podemos detectar todos los casos que se han producido y cuantificarlos, porque, como he dicho anteriormente, no solamente sabemos los casos de tromboembolismo pulmonar que se han producido, sino también sabemos toda la población que ha estado expuesta a esos medicamentos, y eso nos permite calcular la tasa de incidencia y nos permite saber quién es más o menos peligroso. Concretamente, tofacitinib y baricitinib, que son 2 medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción, podríamos pensar que el efecto del tromboembolismo pulmonar es un efecto de clase, es decir, que todo el grupo de los anti-JAK deberían de producirlo, y no es así. Nosotros, trabajando con las tasas de incidencia con ambos medicamentos, observamos que la tasa de incidencia es muy superior, más de 100 veces superior en el tofacitinib que en el baricitinib. Bueno, pues la Agencia Española del Medicamento, con estos datos, lanza una nota informativa y dice, referente al tofacitinib, y dice, debe de utilizarse con precaución. En mayores de 65 años, solo utilizar si no existe otra alternativa. Y luego dice también, debe utilizarse durante el menor tiempo posible. Claro, son frases prudentes, pero que no acaban de clarificar la problemática, porque si estos medicamentos se utilizan en una enfermedad crónica, ¿qué se entiende por durante el menor tiempo posible? ¿Y qué se entiende como debe utilizarse con precaución? Ahí lo dejo. El otro caso también muy interesante, y este afecta a toda la población, ya no solamente a los de ámbito hospitalario, como sería el caso de los anti-JAK, sería el caso del febuxostat. Como todos sabéis, para los niveles altos de ácido úrico, en estos momentos en el mercado tenemos el allopurinol, el clásico allopurinol, y también tenemos el febuxostat. Son 2 medicamentos que se utilizan como úricos úricos para bajar los niveles altos de ácido úrico. Bien, pues en febrero del 2019, también la FDA norteamericana avisa y dice que han hecho un macroestudio con toda la población tratada con febuxostat en comparación con la población tratada con allopurinol, y que en ese estudio han visto que el número de muertes por cualquier causa en la población tratada con febuxostat es un 22% mayor que en la población tratada con allopurinol.
y ahí lo deja. Esto es un estudio a lo grande, es decir, simplemente analizamos eso y eso es lo que sale. Bien, pues claro, en Gandía tenemos esa costumbre, vemos que hay una alerta, vamos a ver qué pasa con nuestra población. Y repetimos el mismo estudio exactamente que los norteamericanos, cogemos cohorte de pacientes tratados con febuxostat y cohorte tratada con allopurinol y vemos en los registros de mortalidad esas personas que han sido tratadas, qué número de fallecimientos por cualquier causa se ha producido. Y nos encontramos con que exactamente en nuestro estudio de Gandía también hay un 17% más de fallecimientos en la cohorte tratada con febuxostat en comparación con la tratada con allopurinol. Pues, visto esos datos, la pregunta es, hay que ver qué aporta uno con respecto al otro. Desde luego, desde el punto de vista de riesgos, está bastante claro que hay uno que tiene mayor riesgo que el otro. Concretamente, esta información nosotros la ponemos en conocimiento de los médicos del Departamento de Salud. Todos los médicos, cuando ponen en marcha su ordenador, aparece un bloc de notas, unas noticias, y entonces concretamente nosotros aquí, nota de farmacovigilancia, avis de farmacovigilancia sobre febuxostat. Y les ponemos a los médicos del departamento, médicos y enfermeros del departamento, les informamos sobre los datos que hemos obtenido haciendo nuestro estudio. Y ahí lo dejamos. Este tipo de información, evidentemente, igualmente podría ser compartido con los farmacéuticos comunitarios del Departamento de Salud sin ningún problema. Nosotros hacemos estudios continuamente de seguridad de medicamentos y estaríamos encantadísimos de compartirlo no solamente con los médicos del departamento o los enfermeros, sino también con todos los colegas farmacéuticos comunitarios del Departamento de Salud de la Comunidad Valenciana. Bien, hemos comentado antes que la Agencia Española del Medicamento ofrecía una base de datos a la cual podemos acceder a través de la web y que tenía algunos problemas. Tenía, por ejemplo, que no podemos acotar tiempo. O sea, nos metemos, decimos un medicamento y nos salen la lista de efectos secundarios que están registrados de ese medicamento en toda la base de datos desde que se creó. Ahí. No podemos acotar. Bueno, pues la FDA ha hecho lo mismo, pero mejor. Aquí tenemos esta dirección de correo electrónico, la tenéis aquí. Si nos metemos ahí, cualquier usuario se puede meter en la base de datos de la FDA y puede poner un medicamento cualquiera y nos va a decir cuántos efectos secundarios de cada tipo hay recogidos de ese medicamento. Pero es que además podemos acotar por sexo de la persona, por edad, por tiempo. Podemos ver en los últimos 6 meses cuántas notificaciones de qué tipo hay de cada uno de los medicamentos, lo cual hace que esta herramienta sea muchísimo más interesante para que cualquier profesional de la salud que quiera hacer investigación por su cuenta, tiene una herramienta fantástica y poderosísima para saber y comparar riesgos asociados a medicamentos similares. Aquí concretamente, por ejemplo, en el Dabigatran, hemos puesto Dabigatran y nos sale aquí, pues por ejemplo, todas las reacciones adversas y nos dice cuántas de ese tipo de reacciones adversas hay registradas en toda la base de datos y cuántas de ellas son del Dabigatran. En este caso, por ejemplo, anemia por hemorragia, pues hay 4.300 notificaciones en la base de datos, de las cuales 1.243 corresponden al Dabigatran. Y aquí, por ejemplo, hemorragia digestiva de intestino delgado. Y no solamente nos dice esto, sino que también nos dice la frecuencia con que aparece esa reacción adversa vinculada con ese medicamento en relación al resto de medicamentos que hay en la base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, Rivaroxaban, la misma pregunta, y aquí tenemos el perfil que nos ofrece la FDA con respecto al Rivaroxaban. Muy interesante esta herramienta, muy interesante. Está a disposición de todos vosotros para aquel que tenga curiosidad, incluso para aquel que quiera hacer algún tipo de investigación concreta. Voy a terminar ya con esto. Con lo dicho, ¿qué podemos decir sobre la farmacovigilancia integral proactiva? Bueno, pues el modelo de farmacovigilancia en estos momentos es variado. Por una parte tenemos todavía el de la notificación espontánea informatizada, por ejemplo, el de Notificarram, es decir, cualquier profesional puede notificar una reacción adversa, una sospecha de reacción adversa a través de la página de Notificarram.
También tenemos programas informáticos en los hospitales y Abucasis. Por ejemplo, Abucasis. Los médicos ya no tienen que entrar en Notificar. En la herramienta de prescripción, cuando detectan una reacción adversa, pueden notificarla desde Abucasis. Y desde el hospital igualmente, tanto los farmacéuticos como los médicos o los enfermeros que trabajamos en los hospitales, a través de la herramienta Orion Clinic, podemos notificarla y va directamente al Centro Autonómico de Farmacovigilancia sin tener que utilizar Notificar. Luego tenemos la notificación automática informatizada, que eso estamos trabajando en ello, de tal manera que cuando un profesional en la herramienta informática de prescripción pone un código que se vincula con una reacción adversa obligatoriamente, que se genere la notificación de forma automática. Ya no haga falta ni siquiera que el profesional lo... Luego la farmacovigilancia proactiva, ya estamos hablando de búsquedas dirigidas, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, han estado tomando medicamentos biológicos de tipo anti-TNF, anti-interleuquina, en estos momentos se han planteado muchas dudas. Si, por ejemplo, ante el riesgo de infección por COVID, debían de seguir tomando el medicamento para la psoriasis, que era de tipo biológico o no. Aquí cada uno pues, ha ido tomando decisiones como mejor ha considerado y según sus conocimientos. Pues, evidentemente, también podemos hacer una búsqueda en estos momentos, mirar el impacto del COVID en qué tipos de poblaciones, si ha sido mayor la incidencia en pacientes tratados con medicamentos inmunosupresores o medicamentos biológicos o de otro tipo, etcétera. En definitiva, quiero decir que la farmacovigilancia, lo que era inicialmente cuando empezábamos la charla, considerábamos o decíamos que era un tema que estaba ahí desde hace muchos años, un poco casi aburrido. Pensamos que en estos momentos está llamada a tener un protagonismo muy importante en nuestra forma de trabajar y está llamada a impactar sobre la toma de decisiones tanto de los profesionales de la salud como de las propias autoridades sanitarias. Tiene que ser un sistema de farmacovigilancia ágil, cercana al profesional, que el profesional se vincule con él, que la información, el feedback vuelva al profesional de la salud, médico, farmacéutico, enfermero, y que esté fundamentalmente vinculada con la eficiencia y la seguridad en el mundo real. No solamente con la seguridad, sino también con la eficiencia. Ya hemos visto cómo podemos trabajar con datos de efectividad en el mundo real con nuestros medicamentos. Me quedo con esta frase del boletín de Navarra que dice: la información por sí sola no genera conocimiento. Las alertas de la FDA, las notas informativas de la Agencia Española del Medicamento están muy bien, pero si no las leemos, si no las aplicamos, evidentemente es papel mojado. El conocimiento, si sirve para algo, es fundamentalmente para tomar decisiones. Queremos saber para tomar decisiones. Si tomamos decisiones, estaremos hablando de una farmacovigilancia valiente y una farmacovigilancia útil y eficaz. Acabo ya con esto. Hay muchas cosas por hacer en farmacovigilancia y ahora se puede. Desde el Centro Autonómico, desde el Sistema Valenciano de Salud, contamos con todos los profesionales que constituimos la red sanitaria, por supuesto, con los farmacéuticos comunitarios como actores fundamentales, importantísimos en nuestro sistema sanitario. Y nada más, queda a vuestra disposición para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Luis. Es que muy interesante. Tengo aquí alguna pregunta y alguna curiosidad personal. Hace poco, hace como un par de años surgió... Bueno, siempre se ha sabido que el metamizol, la dipirona magnésica, tenía ciertos efectos secundarios a nivel de anemia plástica, a nivel de hepatotoxicidad, pero hace como un par de años hubo una gran campaña mediática en contra de este medicamento. Yo creo que tú tienes recogido, y creo que ya he comentado contigo en alguna ocasión algo sobre esto. ¿Nos puedes refrescar un poco la memoria? Pues sí, realmente yo creo que fue en el año 2016, empezó un poquito la prensa, sobre todo la prensa británica, los británicos asentados en la Comunidad Valenciana, empezaron un poquito a más ruido al respecto del uso del metamizol en España. El metamizol es un medicamento que se retiró del mercado americano hace muchos años, del mercado alemán, sueco, bueno, muchos países europeos no lo tienen
no lo tienen aprobado, los británicos por supuesto que no. Y sin embargo en España el Nolotil, el metamizol, ahora el genérico, es un medicamento pues muy apreciado. Es decir, es un buen analgésico, es barato. Y la frase Nolotil sin dolor, yo me he criado con ella desde que yo era residente. Nolotil sin dolor es una frase que se utiliza muchísimo en los hospitales. Entonces, claro, concretamente la problemática sobre la población británica, que sean más o menos británicos o anglosajones, que sean más o menos susceptibles, pues siempre ha estado un poquito ahí. De hecho, en algún país europeo se retiró el metamizol, luego se volvió a incorporar. En fin, es un tema no bien resuelto. Hace 4 o 5 años, en un hospital de Málaga, recogieron información sobre pacientes que ingresaban con neutropenia grave, febril grave, y bueno, publicaron algún trabajo, incluso sacaron tasas de incidencia del evento en la población británica que hablaban de que posiblemente en la población británica este medicamento era la población británica era más susceptible que los españoles a este medicamento, a esta pirazolona, y hablaban de 12, 15 veces, el riesgo 12, 15 veces superior en la población británica. Esos son datos del Hospital Costa del Sol, creo que de Málaga. Bueno, aquí, como sí, bien has comentado, pues hace 2 o 3 años sí que empezó un movimiento importante, concretamente en Denia, y bueno, pues se armó un poco de... Entonces, bueno, pues nosotros tomamos, lógicamente, hemos puesto ejemplos de cómo podemos actuar. Pues sí, el Centro Autonómico de Farmacovigilancia puso en marcha un estudio al respecto, un estudio muy importante. Elegimos los departamentos de salud donde más población británica hay asentada, Torrevieja, Denia, San Juan de Alicante y Orihuela, creo que eso, Torrevieja. Bueno, me acuerdo, son 5 departamentos de salud los que más británicos tenían, y analizamos toda la población que había recibido metamizol con receta médica del Sistema Nacional de Salud, y todos los ingresos hospitalarios que se produjeron durante el año 2016 y 2017 en los hospitales de esos departamentos. Los datos que hemos obtenido hablan de que la población británica realmente y asombrosamente tiene una susceptibilidad diferencial, pero que del orden de 80 a 120 veces superior, por ejemplo, a la que tenemos los españoles. Esta información se trabajó convenientemente y fue puesta en conocimiento de la Agencia Española del Medicamento, y ahí está. La Agencia Española, antes de enviarnos este informe, hizo una nota informativa en la cual recomendaba que no se utilizara el metamizol en población flotante, haciendo referencia a que posiblemente los británicos que estaban en nuestras costas pues eran turistas, cuando realmente pues bueno, son pacientes, son personas que hasta ahora eran europeos, como nosotros en la Comunidad Económica Europea, y ahora ya pues no, pero eran personas europeas que vivían aquí. O sea, no son población flotante, no son turistas que vienen, solo tienen su residencia, votan, no son flotantes, son votantes. Entonces, bueno, esa es la intervención que ha realizado la agencia, a percibir de que no se debe utilizar este medicamento con población flotante, y los datos que nosotros tenemos pues son más contundentes. Y por lo que sea el origen el que sea, sí que los datos hablan de que la susceptibilidad de los británicos es muy superior, y no solamente a los españoles, sino a los franceses o alemanes. Es decir, que hay población alemana aquí importante, holandeses, y sin embargo ese efecto secundario afecta fundamentalmente a los britos, a los british, ¿verdad? Irlandeses, ingleses, escoceses. No está relacionado con hablar inglés, ¿no? Se supone. Sí. No, evidentemente esa es una de las maldades, ¿no? de hacer estudios correlacionales, que hay cosas que correlacionan pero no son causales. Es decir, seguramente si hiciéramos una correlación veríamos que hablar inglés sería un factor de riesgo. Evidentemente sería una falacia, absolutamente. Vale. Otra pregunta que tengo yo aquí es ¿cómo podemos explicar más al profesional farmacéutico
Porque yo creo que bueno, los farmacéuticos de hospital, como tú, como yo, tenemos más interiorizado lo de comunicar efectos adversos. Sí que es verdad que también estamos más cerca de lo que tú has comentado antes de los efectos adversos graves. Pero yo creo que el farmacéutico de oficina de farmacia tiene un papel importantísimo en la detección de eventos adversos que no son tan raros o no son tan graves, pero que muchas veces pasan desapercibidos al médico o cualquier otro profesional sanitario. Entonces, mi pregunta es cómo piensas tú que podemos implicar más a estos compañeros. Bueno, concretamente, yo con el tema de los antiinflamatorios no esteroideos he tenido un especial cariño a ese tema y llevo muchos años registrando todos los ingresos hospitalarios que se producen por la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos o de aspirinas, sea o no, no sabemos si la aspirina es una o no, pero bueno. Y cuando yo trabajaba en el hospital de Requena, establecimos un sistema para notificar a los farmacéuticos comunitarios los eventos que nosotros registramos en el hospital, porque este tipo de medicamentos, los que son de prescripción farmacéutica, los OTC, pues la Cundina, Local, son de prescripción farmacéutica. Y si no sabemos que realmente ese tipo de medicamentos también está produciendo ingresos hospitalarios graves, incluso mortales, pues evidentemente no existe una concienciación sobre la problemática. Nosotros podemos conocer mucho sobre la mecanística de acción de un medicamento, pero realmente si no tenemos datos reales de lo que está ocurriendo en el mundo real, evidentemente difícilmente vamos a pensar, si no nos lo dicen, que un paciente que se tomó una Cundina estuvo 5 días ingresado, recibiendo sangre por una hemorragia digestiva. O sea, eso o lo ves o no te lo crees, parece increíble. Entonces, yo siempre he pensado que deberíamos de tener orquestado un sistema de feedback de tal manera que los farmacéuticos comunitarios reciban información actualizada sobre las cosas que ocurren en el propio hospital de la comarca donde ellos trabajan. Es decir, no tener datos de Kentucky, de Missouri, de Miami. Sabemos más de lo que ocurre en Dakota del Norte que lo que ocurre concretamente a nosotros en Oliva, que es el pueblo de aquel lado. Es decir, eso ha sido siempre así y eso debería de solucionarse. Yo creo que la mejor manera de implicar a los profesionales es primero concienciándoles, dándoles información de lo que ocurre para que se preocupen y una vez preocupados podemos pedir la colaboración conjunta para entre todos solventar un problema que existe realmente y es que las reacciones adversas a los medicamentos es un problema de salud pública. Claro, en Andalucía se publica mucha información. Lo que pasa es que la gente, los que publican, lo suelen poner en las revistas especializadas, un poco buscan también incrementar su currículum, pero hay cierta información que debería de ser compartida, pero casi de forma obligatoria. Por ejemplo, los anticoagulantes a la relación directa. Aquí tuvimos un caso, lo voy a comentar para que veáis la proximidad. Una señora que entra en el servicio de urgencias con una hemorragia muy importante, por un anticoagulante oral de acción directa, familiar de una farmacéutica comunitaria, una médico de primaria suya muy relacionada con su terapéutica y con la investigación referente a ACOT y también conocida por mí. Es decir, es un desastre del sistema a todos los niveles. O sea, un medicamento que ha sido prescrito mal porque esa persona, por edad, por talla, por peso y por función renal, le correspondía la dosis baja y llevaba la dosis alta. No solamente la ha prescrito el especialista del hospital, la ha avisado el inspector. La hemos visto los farmacéuticos del hospital. La ha visto el médico de atención primaria y la ha visto el farmacéutico de su pueblo. Y aún así ocurre el evento. Eso es lo que nos está hablando de que, bueno, eso es lamentable ese hecho, pero evidentemente todos los actores somos responsables de que algo así pueda ocurrir. Todos, no solamente el médico prescriptor. Todos tenemos que estar atentos a ese tipo de cosas. De hecho, estamos obligados por ley, ¿no? Yo creo que eso se modificó la ley y todo profesional sanitario está obligado a conocer los medicamentos que prescriba
administre o dispense y luego notificar las reacciones adversas. Estamos obligados por ley, o sea, no es baladí, es una ley que obliga. Pero que a nivel preventivo, es decir, cuando un paciente tuyo que tú conoces, tú estás viendo la prescripción del medicamento que se le está prescribiendo y tú sabes sus características clínicas, porque lo sabes si es una persona con insuficiencia renal o incluso estás viendo físicamente su talla y su peso, lo estás viendo y puedes saber en ese momento que esa dosis no es. Claro, a lo mejor para que uno tenga la convicción suficiente como para intervenir, debería de saber cuántos casos de ingresos en su hospital se producen precisamente por esas dosis altas. Eso haría que la concienciación fuera mucho mayor, no hablar de hipótesis, ¿no? Sino ya que con datos reales que hace que el profesional, es lo que hace que el profesional se involucre, ¿no? Hay muchas áreas, los antidiabéticos orales, una zona muy importante con una problemática muy compleja. Los diabéticos, las insulinas. En estos momentos no recuerdo cuál la causa de ingreso hospitalario vinculado con la medicación, pero los antidiabéticos aparecían en segunda posición. Los diuréticos, que parecen tan inofensivos, también son una causa muy importante de ingreso hospitalario. Muy bien, José Luis. Pues la verdad es que ha sido muy interesante. Ha sido casi hora y media de farmacovigilancia. Bueno, hora y cuarto, porque hemos empezado un poco tarde. Perdón. Y no, que va. Ha sido emocionante, interesante y la verdad es que muy bien, enhorabuena. Mi enhorabuena. Y nada, a todos agradecer la asistencia e invitaros a la siguiente formación que tendrá lugar próximamente en el Colegio de Farmacéuticos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.